Buenas tardes, estimados participantes. Llegamos a la sesión número 3 de nuestro curso especializado de balanceo dinámico. Entonces, quedó pendiente unas diapositivas de la sesión 2 que lo vamos a revisar a continuación. Antes de nada, quisiera saber si tienen alguna pregunta, alguna consulta con respecto al cálculo que lo hicimos, cálculo vectorial que lo hicimos la clase anterior. Listo, parece que no hay ninguna consulta. Sí, continuamos. Vamos a verificar, a realizar paso a paso un balanceo dinámico con un equipo analizador de vibraciones de ARC que se llama VibraCheck, el modelo VibraCheck, el modelo 100AB. ¿Sí? Entonces, ese es lo que vamos a revisar, a realizar en este momento. Adicional, una nueva masa, vamos a colocar una nueva masa, ¿no es cierto?, para producir un desbalanceo. Entonces, justamente este disco es de pruebas que se ha construido, que se ha diseñado para tener presente, tener exactamente los pasos con respecto al equipo, ¿no es cierto?, al equipo de vibraciones. El procedimiento se realiza analógicamente hasta obtener un valor de desbalanceo aceptable para el tipo de máquina y que también nosotros ya lo revisamos cómo podemos verificar realmente que mi trabajo ya está de calidad, mi trabajo ya está de precisión y con esto puedo garantizar el buen funcionamiento de mi máquina rotativa, ¿sí? Entonces, justamente colocamos una masa para producir el desbalanceo, ¿sí? Y tenemos una masa desbalanceada y la masa de prueba, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Primer punto, vamos a mostrar el montaje de los instrumentos en el banco de balanceo, ¿sí? Como ustedes pueden ver, tenemos el disco en la parte posterior, ¿sí? El disco que simula de alguna forma un tipo de rotor, ¿sí? Un rotor a las cuales podemos incrementarle sin ningún inconveniente algunos pesos por las ranuras, por los agujeros que lo hemos diseñado de esa forma. ¿Cómo lo conectamos? Pues es fácil, ¿sí? Entonces, tenemos un acelerómetro, ¿no es cierto?, que colocamos en forma vertical sobre el cojinete del rodamiento que está cerca, ¿no es cierto?, cerca de este rotor, para poder adquirir las magnitudes físicas, ¿no es cierto?, como es las vibraciones, ¿no es cierto? En primer lugar, el acelerómetro. Luego, debemos conectar qué necesitábamos para poder tener una referencia y exactamente el ángulo de vibración, ¿sí? La diferencia de vibraciones que nosotros vamos a tener con respecto, ¿sí? Con respecto al tipo de masa, al tipo de rotor que nosotros estamos teniendo. Justamente el tacómetro, ¿sí? Él es el que me va a dar esta referencia, que me va a dar los cálculos correspondientes, ¿sí? Y también justamente se instala a nuestro equipo, a nuestro equipo, a este instrumento analizador de vibraciones, ¿sí? El que me va a hacer la adquisición de los datos de vibraciones, el que me va a hacer el cálculo correspondiente para, para no tener que hacer manualmente, ¿sí? El mismo equipo ya me va a indicar exactamente dónde debo colocar el peso, ¿sí? El peso de corrección. Eso con lo que respecta a las instalaciones de los instrumentos. Resultados. Pues antes de comenzar este balanceo de un rotor, es necesario que nosotros conozcamos de qué tipo de falla existe en esta máquina, ¿sí? Debemos comprobar exactamente qué es del desbalanceo, como lo hicimos anteriormente, ¿sí? Para ellos debemos hacer el análisis anterior, ¿cierto? El análisis cómo está la máquina y obtener estos valores globales de vibración nos indica el tipo de falla que vamos a tener. Pues, para el ejemplo
específico, ¿no es cierto? La posición del sensor, ya sabemos que hay tres posiciones, ¿no es cierto? Axial, radial vertical y radial horizontal. Y cada uno de ellos bueno, el equipo ha recolectado pues aceleración, velocidad y desplazamiento, ¿sí? ¿Cuál de estos valores nosotros deberíamos hacer el análisis? ¿Sí? Específicamente en velocidad, que es el que está en el rango del parámetro de la velocidad final que muchos de los motores, muchos de los equipos en la industria. Sí, es más, si ustedes pueden verificar la norma ISO 10816, pues hace relación a este parámetro, ¿no es cierto? Este parámetro de amplitud, la velocidad. Listo. Una vez dicho eso, pues los valores globales son antes de la corrección, ¿sí? Tenemos 19, 0.24 y 0.23 en lo que corresponde a las diferentes posiciones, ¿sí? Entonces, luego de analizar estos valores globales y comprobar que la falla presentada corresponde a un desbalanceo, se determina si corresponde a realizar en uno, dos o más planos el tipo de balanceo que voy a realizar, ¿sí? ¿Cómo yo calculo, cómo yo identifico exactamente el número de planos que voy a tener que realizar nuestro balanceo, ¿sí? ¿Quién me ayuda con esa pregunta? Ingeniero, buenas tardes. En Buenas el tardes. caso de una chumacera, así como la que aparece en el banco de pruebas, en la parte axial, donde se ubica el acelerómetro. Ya, exactamente. Sí, eso es correspondiente al valor global de operaciones. Más bien mi consulta era, ¿qué tipo de balanceo voy a aplicar? ¿Sí? Ya sea en uno, dos o n planos, para poder aplicar a ese banco de pruebas, a ese banco que nosotros hemos diseñado. ¿Sí? Recuerden que era dependiente del tipo de rotor que nosotros teníamos, ¿no es cierto? Esta relación diámetro y el ancho del rotor. Entonces, eso me da una idea. Eso es del cálculo, esa relación es lo que yo debo realizar para poder verificar en cuántos planos debo realizar, debo efectuar el balanceamiento específico. ¿Sí? Estamos haciendo una prueba paso a paso, ¿sí? E incluso desde la instalación de los instrumentos para que ustedes lo puedan realizar sin ningún inconveniente con cualquier modelo de equipo analizador de vibración, ¿cierto? Pero estos pasos deben tener presente, deben anotar para que ustedes lo hagan sistemáticamente, ¿sí? ¿Listo? Entonces, paso número 1, verificar que se trate, que el problema dominante sea el desbalanceamiento, ¿cierto? Primer punto. Luego, debo verificar en cuántos planos debo efectuar exactamente el balanceamiento, ¿sí? Punto número 2. Listo, entonces, yo antes de nada tengo los datos del rotor, ¿sí? Que es un diámetro de 210 milímetros, una longitud o el ancho de 7 milímetros, la cual me da una relación de esbeltez, ¿no es cierto? El largo dividido por el diámetro de 0.033, ¿sí? Entonces, esto es lo que deberían realizar el momento que realicen el trabajo, realicen el balanceamiento. Y la velocidad máxima, ¿no es cierto? 1500 revoluciones por minuto. Con este valor, yo ya puedo determinar, ¿no es cierto? Y el número de revoluciones por minuto, en cuántos planos nosotros vamos a realizar, ¿sí? Antes de realizar el balanceo dinámico en un plano, es necesario comprobar que la relación desde el test, ¿no es cierto?, longitud y el diámetro del rotor esté en los siguientes parámetros, ¿sí? Recordarán la tabla característica que lo estudiamos la semana anterior. Entonces, si es menor a 0.5
y gira a más de 1500 revoluciones por minuto, ¿no es cierto? Entonces, eso me da razón para poder comprobar, poder verificar realmente que se trata, ¿sí?, de un balanceo en un solo plano, ¿no es cierto? Menor que 0,5, pues este valor es menor que 0,5 y que gira a más de 1500 revoluciones. Por lo tanto, comprobado, verificado exactamente que voy a hacerlo en un solo plano, ¿no es cierto? Absolutamente, y eso es lo que deberían ustedes verificar, ¿sí? Debido a las condiciones del disco de prueba, en este caso el rotor, este disco de pruebas que le vamos a denominar el rotor, ¿sí? Entonces, el balanceo en un plano satisface los requerimientos, ya que se encuentra dentro de los rangos permitidos, dentro de los rangos característicos para poder realizarlo en un solo plano. Entonces, eso también debemos comprobar. Una vez comprobado, ya podemos decir, podemos iniciar nuestro trabajo. Para realizar el balanceo, vamos a utilizar diferentes métodos, ¿sí? Podemos aplicar en los cálculos que nosotros hemos realizado, ¿sí? Consiste en la medición de la vibración inicialmente. Para el desbalanceo, el cálculo de la masa correctora, y recordarán que esta masa, la masa de prueba también tenemos que calcularla para no tener que estar de alguna forma adivinando el producto o el resultado final que nosotros necesitábamos. Sí, recordarán que era un 30% del valor de la amplitud de vibraciones o en su defecto un 30 en 30 grados, lo que corresponde a la fase de vibración, ¿no es cierto? Entonces, debemos calcular qué más es la recomendada. Claro, luego de medir las vibraciones, pues con la masa de prueba, pues ya con los cálculos correspondientes yo ya sé cuál es la masa correctora, cuál es la masa que yo debo colocar exactamente para corregir, para balancear mi equipo, mi rotor específicamente, ¿no es cierto? Que se fija a cierta distancia del eje de rotación en una cierta posición angular, será determinada gráficamente, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a realizar a continuación, ¿sí? Ustedes ya conocen este método, el método vectorial, donde vamos a medir la amplitud y la fase de vibración, que es justamente los vectores que vamos a representar. Pues vamos a obtener la primera vibración, a la que le denominamos en este caso a través de un vector de cero. De cero, que es justamente el vector inicial, el vector como está exactamente en mi máquina, como lo encontramos, a la cual vamos a efectuar exactamente el balanceamiento, ¿cierto? La vibración y el ángulo de fase inicial, ¿no es cierto? Teta cero. Luego se detiene la máquina, el banco de pruebas, y se coloca un peso de prueba, ¿sí? Un peso de prueba que con esto se obtiene un segundo valor de vibración, al cual vamos a tener, pues, ¿no es cierto? Un DR con un teta R, el cual también lo vamos a graficar, ¿cierto? Tenemos los dos vectores. ¿Qué es lo que teníamos que hacer? Simplemente este cálculo vectorial para representar exactamente el vector al cual nosotros vamos a tener que corregir. Listo. El programa de prueba tiene como objeto modificar la condición de desbalance existente, poder hacer los cálculos y medir la respuesta del rotor bajo los efectos de la fuerza centrífuga. Sí, esta fuerza centrífuga, que es la que me generaba este tipo de vibraciones por esa fuerza
de falla que le llamo, que existan las vibraciones, y eso es lo que debemos evitar, ¿no es cierto? Y está totalmente relacionado con las revoluciones por minuto y la esbeltez de mi máquina. ¿Sí? Entonces, los efectos que produce esta fuerza centrífuga, eso es lo que debemos representar, eso es lo que exactamente el objetivo de este peso de prueba. Entonces, la respuesta que nos entregue, sí, Ingeniero, adelante. disculpe una pregunta, ¿bajo qué criterio se coloca de uno? A ver, el compañero no le escuché la última parte, sobre qué criterio se coloca el peso de prueba. Exacto, ¿bajo qué criterio se coloca la masa de uno? La masa, no se le escucha bien, compañero, no le logro identificar la pregunta. ¿Le puedo escribir en el chat, ingeniero? Sí, sí, por favor, sí, por favor, en el chat, para poder verificar de qué, cuál es la pregunta exactamente. Listo. La respuesta que entregue el autor será empleada para corregir la medición inicial y calcular adecuadamente esta masa, este peso de corrección a la cual vamos a denominar, ¿cierto? Vamos a verificar, vamos a arreglar el problema y comprobar exactamente lo que nos quiere decir. A ver, ¿bajo qué criterio se coloca la masa de 1? ¿De 1 o de R? Ah, esta masa de 1. Ya, perfecto. Listo. La masa de 1, la masa de prueba, ¿sí? Pues el único criterio que nosotros debemos tener es justamente este. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya lo vimos en la clase anterior, cómo calcular exactamente el peso para que me modifique, ¿no es cierto?, la visión inicial y poder hacer los cálculos correspondientes. ¿Por qué le solo el peso? Porque usted lo puede colocar en cualquier posición, en cualquier radio, absolutamente no tiene ningún criterio, ¿no es cierto? Puede colocar en esta posición, en cualquiera que ustedes lo deseen. No tiene ningún criterio para colocar exactamente esta masa de prueba. ¿Sí? Solamente su peso para que tiene que modificarme la vibración inicial. Esta vibración original debe modificarme, si recuerdan bien, en un 30% de su magnitud o su defecto, pues en 30, debe modificarme en 30 grados la vibración, ¿no es cierto? Y eso es lo que vamos a comprobar. A ver, tenemos otra. Listo, no tiene de qué acompañar. Y eso es lo que vamos a comprobar, ¿no es cierto? La masa 1, pues lo hemos colocado, ¿sí? El peso de prueba, 63.74 gramos. ¿Sí? La vibración original, la vibración sin este peso de prueba que obtuvimos a través del equipo colector de vibraciones, pues hemos obtenido 0.24 milímetros por segundo con un ángulo de 174, ¿sí? Grados. Listo. Con esto, pues, ¿qué es lo que procedemos a hacer? Colocamos, paramos, ya tenemos esos datos, paramos el motor, paramos el banco de pruebas, colocamos, ¿no es cierto?, este peso de pruebas que ya lo calculamos inicialmente en cualquier posición. Entonces, encendemos la máquina y obtenemos el siguiente o la siguiente medición de vibración. En este caso, con el peso de prueba, el peso número 1. Y obtuvimos 0.40 milímetros por segundo con un ángulo de 90 grados. Ahora, con estos valores, ¿sí?, cumple con lo que hemos realizado. En otras palabras, se ha modificado en un 30% la amplitud
de vibración o en su defecto se ha modificado en 30 grados correspondiente al peso original o a la vibración original, pues sí, solamente ustedes haciendo un cálculo en lo que es, ¿no es cierto?, el ángulo, pues tranquilamente tenemos esa variación, ¿no es cierto?, que es exactamente lo que necesitamos y es por eso que ya lo hicimos un cálculo correspondiente, ¿no es cierto? Sí. Profesor, ¿es necesario hacer el cálculo? No, no es necesario, pero para que ustedes no estén adivinando, simplemente es recomendable, ¿sí? Entonces, no es, dice ninguna norma que lo debo hacer con el cálculo correspondiente del peso de prueba inicial. Listo, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Está comprendido? Perfecto. Entonces, continuamos. El método vectorial, ¿cierto? Midiendo la amplitud y la fase de vibración, ya lo sabemos que a través de un cálculo vectorial podemos identificar el efecto, ¿no es cierto? Este vector de P que debemos calcular y su ángulo correspondiente, ¿sí? El vector de P con su ángulo correspondiente, ¿no es cierto? La masa desbalanceadora, que es un ángulo cero, pues tenemos una masa de prueba que se calcula, ¿no es cierto?, a través del vector del resultado, ¿no es cierto?, el DR, menos el vector de cero. ¿Sí? Entonces, haciendo ese cálculo vectorial a través de sus coordenadas polares, ¿sí?, obtenemos la magnitud, ¿sí?, que en este caso es 0.44. ¿Cierto? La magnitud o el largo que tiene nuestro vector, ¿no es cierto?, a través del cálculo de sus coordenadas polares, ¿sí? Donde el P representa el efecto neto en vibración producidas por esta masa de prueba. Luego se calcula el valor de la masa que vamos a colocar, o la masa de corrección, ¿sí? Profesor, yo tengo que hacer todos estos cálculos. Pues no, simplemente a manera didáctica, sí, pues es bueno que ustedes lo sepan. ¿Por qué? Porque todos estos cálculos, todos estos ángulos, el peso de corrección, la posición, que es lo que necesitamos, sí, esto ya me da exactamente el equipo colector. Pero, como les digo, es bueno que lo sepan, hacer el cálculo para poder tener un análisis correspondiente de los resultados que nos entrega el equipo específicamente, ¿sí? Entonces vamos a calcular la masa correctora, ¿sí? Se mide el valor del ángulo M0, este valor del ángulo M0, que lo vamos a identificar, ¿sí? En el diagrama vectorial de la figura y se suma los 64 grados, ¿cierto? Desde la posición de la masa correctora, desde esta masa correctora, ¿no es cierto?, desde la posición donde yo coloqué la masa de prueba, en sentido horario, ¿sí?, se coloca la masa correctora. Entonces, este es el valor, ¿no es cierto?, este ángulo M0, que en este caso lo hemos calculado, ¿sí?, con 64 grados, pues en sentido horario, procederíamos a colocar la masa correctora. ¿A qué distancia? La misma distancia, el mismo radio que lo colocamos justamente la masa de prueba, ¿sí? La misma distancia, absolutamente. Y la misma posición y el mismo radio en la que se había ubicado la masa de prueba. Y en eso, luego calculamos, ¿cierto?, con esta fórmula específica, donde tenemos lo siguiente.
¿sí? La masa de corrección, ¿no es cierto?, que hemos colocado, que era 63.74 nuestra masa de prueba, 63.64, ¿no es cierto?, multiplicado por el D0, ¿no es cierto?, que en este caso el D0 o la amplitud de la vibración inicial de 0 era 0.24, ¿sí? Y dividido para el valor que hemos efectuado, que hemos sacado de del DP, ¿no es cierto?, del producto, del resultado, de del resultado vectorial, ¿no es cierto?, entre el vector DR y el vector DC. Y con esto sacamos la masa correctora, que es a 24.38 a un ángulo de 64 grados, ¿no es cierto?, desde la masa de prueba, ¿sí? Entonces, esa es la forma de poder calcular, de identificar qué es, cómo colocar, qué peso colocar y en qué posición colocar para poder corregir exactamente el desbalanceo en mi rotor, ¿sí? Preguntas tal vez hasta el momento. Listo, continuamos. Estamos en el método vectorial midiendo la amplitud y la fase de vibración, tanto con la masa de luego con la masa ya correctora, ¿sí? Aquí la figura nos indica que la ubicación definitiva de la masa de corrección, según el cálculo que lo hemos efectuado anteriormente, pues por ende la masa de corrección debe ubicarse 154 grados desde el punto pensado, ¿sí? El ángulo cero del rotor y del ángulo en sentido horario, ¿sí? ¿Por qué en sentido horario? ¿Quién me puede responder esa pregunta? Pues simplemente es por el sentido de rotación que tiene nuestras máquinas, ¿no es cierto?, en sentido horario. Listo, entonces este es el procedimiento que nosotros debemos efectuar, ¿sí? El valor de balance obtenido en el instrumento es, pues el peso de prueba es 1.73 veces del peso de corrección y está ubicado a 275 grados de la posición del peso de pruebas en sentido antihorario. Que esto es lo que me da el equipo, este es el cálculo que me realiza, que me da la pantalla, que me informa el equipo según sus algoritmos y según sus cálculos efectuados, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a comprobar con el método que hicimos anteriormente. Y entonces, decir que existe una diferencia. A ver, ¿qué quiere decir 1.73 de corrección? ¿Sí? Esto quiere decir que si yo coloqué 63, a ver, me permiten un momentito sacar la calculadora. 63.74, debo multiplicarlo por 1.73 y me sale que yo debo colocar un peso de 110 gramos, ¿no es cierto? Eso es lo que me indica, y eso es, si ustedes utilizan FibraCheck, pues siempre me da este valor, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces más del valor del peso que he colocado como prueba debo realizarlo? En este caso, 1.70. Además de esto, me dice que debo colocar a un ángulo de 275, pero en posición antihorario, ¿sí? Esos son los cálculos que debe simplemente el fabricante
el que diseña estos algoritmos, pues me dice en qué sentido debo colocar. Entonces me dice en 275 en sentido antihorario, ¿sí? Para poder colocar exactamente la masa de corrección. Es decir, existe una diferencia aproximadamente de 2,46 gramos entre el valor obtenido en el desarrollo vectorial y el valor obtenido a través del algoritmo del instrumento, ¿sí? Es el error que nosotros tenemos. El peso de corrección y una diferencia aproximada de 37 grados en la posición angular definitiva, en lo que debe ubicarse en el mismo radio la masa de prueba como indica la figura. Debemos colocar a la misma distancia, el mismo radio que coloco masa de prueba, debo colocarlo en masa de corrección. Entonces, esos son los cálculos, las diferencias que tenemos con respecto al cálculo vectorial y con lo que respecta al algoritmo del instrumento específicamente, ¿no es cierto? Entonces, como ustedes pueden ver, son pasos que deben seguir, ¿no es cierto? Ya deben anotar muy claramente. Primer paso, debemos verificar que es exactamente el problema, es un desbalanceo. Luego debemos verificar en cuántos planos tengo que hacer el balanceo específicamente, ¿sí? Y luego ya medir las vibraciones, este ángulo, medir la vibración, el ángulo a la cual está desbalanceada mi máquina. Colocar un peso de prueba, ¿sí? Y nuevamente arrancar la máquina para poder obtener cuánto tengo exactamente en la vibración. Medir nuevamente la vibración y con esto a través del cálculo correspondiente o simplemente a través del algoritmo ya coloca la masa de prueba correspondiente y con esto hemos realizado, hemos verificado, hemos concluido específicamente el balanceo dinámico en un solo plano. Consultas. Listo. Sí, como les digo, si ustedes... Y adelante. Bueno, buenas tardes. No Buenas tardes. entendí bien del instrumento. Salió un valor diferente de desbalanceo con el método analítico, ¿no? Exactamente. El Y peso de esto, prueba salió diferente. ¿Por qué? ya, esto depende de los cálculos que realice, el algoritmo que tiene específicamente el instrumento, ¿sí? Estamos en este caso, en primer lugar lo hicimos manualmente, cálculos manuales, ¿sí? Pero en el siguiente ya nos da estos valores, ya me da el equipo. Entonces, y hemos comprobado que tenemos una diferencia de 2,46 gramos. Simplemente es dependiendo del cálculo del algoritmo que utilice el elemento, ¿no es cierto? Pero aquí, más que todo es para diferenciar. Si nosotros vemos 2,46 gramos, pues prácticamente no es insignificante ese peso, pero debemos comprobar, debemos verificar exactamente que tenemos una diferencia. Por eso es la razón, el motivo por las cuales les he enseñado a hacer de los dos, las dos formas, ¿sí? Tanto manualmente como a través del equipo, ¿sí? Eso es la razón. No sé si le quedó claro, ¿hay alguna otra consulta? Pues, listo, espero que haya quedado claro. Esto es con lo que corresponde, ¿no es cierto? Entonces ahora vamos a ver un paso a paso a través con el equipo Vibra que el 100 años, ¿no es cierto? Aquí les tenemos una foto, pues es un equipo muy versátil que nos da muy buenos resultados, ¿sí? Claro que es de gama baja, pero realmente los resultados, como les dije, no tengo ningún inconveniente, ¿sí? El método vectorial, entonces aquí este documento nos indica los pasos a seguir para balancear el rotor en un solo plano usando nuestro equipo VibraH, ¿sí?
En este ejemplo, usted aprenderá a realizar las conexiones necesarias, tanto de los instrumentos, ¿sí?, de los acelerómetros como el fotómetro, configurar el VibraCheck para realizar el balanceamiento, ¿sí?, que es completamente fácil, y llevar adelante los planos, los pasos, ¿sí?, a los cuales debo efectuar este tipo de balanceamiento. Todos estos datos que ustedes lo vamos a verificar, podemos aplicar para los modelos de VibraCheck, el 100B, el 100AB, el 100ABG, el 200 ABG y el 200 ABGO. Entonces, para todos estos modelos puedo aplicar estos procedimientos, estos pasos que voy a seguir. El primer paso, vamos a preparar para la medición. Aquí en este caso tenemos el rotor. ¿Cuál va a ser? Justamente este disco, que a la final de prueba tenemos también la facilidad de colocar los pesos tanto de prueba como de corrección. Vamos a llamar el rotor. Luego tenemos el sensor, el acelerómetro, ¿no es cierto? El acelerómetro que al final está en una posición vertical, ¿no es cierto? Y poder verificar, obtener las vibraciones que obtenemos específicamente en este grupo rotativo, ¿sí? El acelerómetro. Entonces, vamos. Además de esto, debemos pegar una cinta reflectiva. Si ustedes pueden verificar, es una cinta reflectiva que colocamos en la parte de la cara posterior de lo que es el rotor. ¿Es necesario colocarlo? Pues no. Como les dije, yo debo colocar donde sea más fácil, donde sea más accesible, ¿sí? Pero la única razón, el único objetivo es justamente el de tener una referencia, el de tener una referencia para poder hacer estos cálculos del ángulo, este ángulo de fase que tenemos en las vibraciones, ¿sí? La cinta debe ser lo suficientemente grande para que el paso frente al sensor sea de al menos 1 milisegundo, ¿sí? El ancho y el largo, pues debe ser completamente, digamos, una superficie que pueda detectar nuestro fototacómetro, ¿sí? Apuntamos el fototacómetro hacia la cinta reflectiva a unos 20 o 30 centímetros de distancia, ¿sí? Ubicamos el acelerómetro sobre el punto de medición radial vertical. Conectamos el acelerómetro en la entrada del canal número 1. ¿Sí? Este cable va específicamente donde dice canal 1, ¿cierto? Al canal 1 de mi VibraCheck. Luego conectamos el fototacómetro, ¿sí?, a la entrada multipin del VibraCheck, ¿no es cierto? Y con esto ya es el primer paso. Encendemos nuestro equipo colector de vibraciones y procedemos a la configuración. Vamos a ver que es completamente muy sencillo, ¿sí? Aquí tenemos, ¿no es cierto?, para verificar de alguna forma que el fototacómetro esté correctamente instalado, pues hacemos lo siguiente. Manualmente lo hacemos girar el rotor en cualquier dirección, ¿sí? En cualquier dirección. ¿Cuál es el objetivo? Que esta cinta reflectiva que nosotros colocamos pase sobre el fototacómetro, y el momento que lo detecta, aquí vamos a verificar que se enciende un LED, ¿sí? Un LED de color rojo, ¿sí? Y con esto estamos verificando realmente que está detectando la cinta reflectiva, ¿no es cierto? Podemos dar una o dos vueltas y comprobar que se nos encienda el LED encendido cada vez que pase por la cinta reflectiva.
y procedemos a la configuración del VibraCheck, ¿sí? Lo que nosotros estamos viendo aquí, pues es justamente la pantalla que tenemos en mi equipo colector de vibraciones, ¿sí? Es esta pantalla. El momento que nosotros encendemos el VibraCheck. Y nos sale a ver, tenemos una consulta. Aquí tiene que trabajar el 100% de las revoluciones, no aplica un variador de frecuencia. Pues exactamente como les indiqué, ¿no es cierto? El momento que nosotros hacemos un balanceo dinámico, debemos realizarlo en las condiciones operativas a las cuales está expuesto nuestro equipo rotatorio. ¿Sí? Es lo recomendable. Pero si tenemos un variador de frecuencia, pues lo podemos hacer en cualquier velocidad, siempre y cuando nosotros hemos hecho los análisis, los cálculos correspondientes, y hemos comprobado que ese rotor es rígido, ¿sí? Rotor rígido, que eso ya lo explicamos la semana anterior, ¿sí? Entonces, si es rígido, pues no tenemos ningún inconveniente en realizarlo en cualquier velocidad. Y cualquier velocidad lo podemos realizar. Pero como les digo, es recomendado hacerlo con las velocidades operativas. ¿Sí? No sé si le quedó claro o tiene alguna otra consulta. O sea, si es rígido o flexible, digamos, si es flexible, le debemos hacer en su velocidad de operación, pero si es rígido, en cualquier velocidad. Así es, exactamente. Exacto. Si es flexible, pues debemos hacer a la velocidad de rotación en operaciones, en operación que vamos a tener, sí, vigente. ¿Sí? Si es rígido, que es generalmente ya un rotor un poco más de velocidad, no tan amplia, de 1800 revoluciones por minuto, por darles un ejemplo, pues tenemos y comprobamos con todas las pruebas correspondientes y podemos realizarlo en cualquier velocidad de rotación, sin ningún inconveniente. ¿Sí? Tal vez alguna otra consulta. Perfecto. Listo. Entonces, esta es la pantalla de configuración, que es totalmente muy didáctica, ¿cierto? Entonces, seleccionamos la opción de balanceo, ¿sí? A la cual tenemos exactamente en este icono, entonces, a través de los botones de subir o bajar, ¿sí? Que tenemos aquí, unas flechitas, podemos identificar, pues, exactamente el icono de balanceamiento, ¿cierto? Que es muy fácil. Y presionamos Enter. Pues Enter lo tenemos en la parte superior izquierda del equipo, ¿no? Y presionamos Enter. Con esto entramos al módulo de balanceamiento, ¿sí? Del VibraCheck. ¿Qué nos indica a continuación? Pues seleccionamos Iniciar para borrar las mediciones de balanceos anteriores. Si colocamos Iniciar, se borran las mediciones y nos pasamos al siguiente, a la siguiente pantalla. ¿Sí? Podemos configurar para definir parámetros de balanceo, como por ejemplo, en uno o dos planos. ¿Sí? Podemos configurar los planos, los filtros, los sensores y las variables. Y en este caso de los planos, ¿en cuál plano voy a efectuar este balanceamiento? ¿Sí? En este caso va a ser en un solo plano. Luego seleccionamos donde dice filtro, ¿no es cierto? Me permiten. Seleccionamos filtro y nos va a salir la siguiente pantalla. Entonces aquí, en el filtro, es un valor por defecto, va a ser el 2%, que es lo habitual para la mayoría de casos. Pero, ¿qué es lo que me produce? Aquí donde las vibraciones sean bajas o sean de calidad o simplemente tengan muchas variaciones, los cálculos no me van a salir de una gran calidad, ¿no es cierto? Para eso aplicamos estos filtros y con esto tenemos cálculos o datos de mejor precisión, ¿sí?
puede ser necesario utilizar filtros más angostos de hasta 0.01% para tener lecturas de vibración y fases muy estables, ¿no es cierto? De las condiciones que esté el equipo en este momento, ¿sí? En estos casos, la primera medición deberá demorar hasta algunos minutos, hasta estabilizarse, hasta que los algoritmos del equipo surjan sus efectos con respecto a... Luego tenemos los sensores, ¿sí? Aquí tenemos la posibilidad de tener uno o dos sensores, ¿sí? ¿Cuándo voy a utilizar dos sensores? Pues simplemente cuando vaya a balancear en dos planos. Es de alguna manera medio más rápido de poder efectuar este tipo de balanceamiento. Pero mismo balanceamiento puedo también hacerlo en un solo sensor para dos planos. Sí, simplemente yo coloco, ¿no es cierto? Coloco en un plano el sensor, retiro de ese plano y lo coloco en el siguiente, ¿sí? Eh, muy, muy versátil, muy fácil de hacerlo, para no colocarlo, para no tener dos sensores, pero claro que es más fácil, pero el precio del equipo también es un poco más elevado, ¿sí? Está a su disposición. Los sensores, ¿cuántos números? Y por último, la variable, ¿sí? Pues la variable, ¿qué vamos a nosotros a medir? ¿En velocidad o en desplazamiento? Recordarán que cuando en la primera clase yo les decía, ¿cuándo utilizamos velocidad? ¿Cuándo utilizamos desplazamiento? ¿Sí? Pues simplemente es dependiendo de la velocidad, de la frecuencia de rotación que tenemos nuestras máquinas. Si tenemos de 10 Hz hasta 1000 Hz, pues utilizaremos velocidades. Si tenemos velocidades bajas, vamos a utilizar desplazamiento. Y si tenemos velocidades muy altas, ¿no es cierto? Pasado los 1000 Hz, pues vamos a utilizar la aceleración. En este caso, seleccionamos el desplazamiento para medir las vibraciones en décimas de pulgada, de acuerdo a las unidades que hemos configurado. Opcionalmente se puede seleccionar velocidad para medir las vibraciones en milímetros por segundo, de acuerdo a las unidades que nosotros hemos seleccionado, ¿sí? Pero, como digo, ustedes ya tienen cómo verificar qué van a utilizar, velocidad o desplazamiento. ¿Listo? Hemos configurado el equipo y podemos iniciar el balanceamiento, ¿no es cierto? Vamos a, ¿qué teníamos que hacer? Medir las vibraciones, como está el equipo, ¿sí? El primer vector que necesitábamos, ¿no es cierto? Simplemente colocamos medir y automáticamente nos va a arrojar o se va a transportar a este tipo de pantalla, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos? Pues tenemos exactamente, como seleccionamos desplazamiento, vamos a tener en micras, ¿no es cierto? 43.4, que es la unidad de medida del desplazamiento. Ingeniero, Adelante. una consulta, o sea, podemos medir en velocidad siempre y cuando las RPM superen los 1000 RPM y en micras cuando son menores de 1000 RPM. A ver, cuando tenemos, vamos a explicar un poquito mejor, ¿no es cierto? Si yo tengo dos límites, ¿no es cierto? 10 hercios y tengo 1000 hercios. Si mi máquina está en este rango de velocidades, ¿sí? Pues voy a utilizar velocidad. Cuando tengo mi máquina por debajo de este rango de velocidades, voy a utilizar desplazamiento. Si tengo por encima de este rango de velocidades, pues ¿qué voy a utilizar? Aceleración. ¿Sí? Eso es lo que nosotros podemos identificar para ver o comprobar o utilizar cualquier de las amplitudes, desplazamiento, velocidad o velocidad o aceleración. Ahora, el momento
yo no les recomiendo mucho utilizar el desplazamiento. Sí, claro que es lo que dice, pero ¿qué es lo que me mide? ¿Qué es lo que me mide el acelerómetro? Pues justamente me mide aceleración. A través de fórmulas matemáticas, yo lo calculo la velocidad, ¿sí? Y luego voy a calcular el desplazamiento. Cada vez que yo realizo estos cálculos, claro que dependiendo del equipo, no voy a tener mucha interferencia, muchos errores, digamos así, pues, pero es recomendable utilizarlo en velocidad prácticamente. Es más, es lo que más utilizamos. Entonces, pero para el ejemplo, pues, vamos a hacerlo en desplazamiento sin ningún problema, ¿no es cierto? A pesar de que me dice que es de 931 revoluciones por minuto. ¿Cuántos hercios es 931 revoluciones por minuto? Pues simplemente 931 revoluciones por minuto lo divido para 60, obtengo que es 15.5 hercios. ¿Sí? Esta es la velocidad de rotación que estamos teniendo en el equipo de prueba. Profesor, ¿por qué utiliza micrones? Si usted me dijo que pasaba 10 hercios, pues utilicemos la velocidad. Sí, es recomendable utilizar velocidad, pero no hay ningún inconveniente que lo utilice el desplazamiento, ¿no es cierto? Es recomendado nada más, sí, sin ningún problema. Listo, pero en este ejemplo vamos a utilizar los micrones, ¿sí? Que es desplazamiento. Ahora, debemos obtener el primer vector. El primer vector nos indica que tiene una amplitud de 43.4 a 243 grados, ¿no es cierto? Incluso a manera de gráfico indica, ¿no es cierto?, nos grafica exactamente la posición. Entonces, eso es el primer vector. Luego, paramos, damos Enter y vamos a la siguiente pantalla, donde debemos nosotros indicarle qué tipo de medición es. Pues en este caso es la primera medición, es cuando está desbalanceada mi máquina, ¿cierto? Desbalanceada la máquina. Seleccionamos, presionamos Enter y estos valores se me van a la base de datos, se me va a la memoria de mi equipo, ¿no es cierto? Tengo el primer vector. Luego, colocamos, ¿no es cierto? Ya paramos el equipo, colocamos eso de prueba, ¿sí? Puedo colocarle en esta posición, en esta, cualquiera de ellas. No hay ningún criterio. En cualquiera de ellas puedo colocar. Simplemente debo comprobar que sufre efecto, ¿no es cierto?, a la vibración para poder realizar el cálculo. En un 30% en la magnitud o 30 grados en lo que es el grado, la fase de vibración. Colocamos el peso de prueba y realizamos la siguiente medición. Pues la siguiente medición me va a dar 46 micras a 275 grados, ¿no es cierto? Entonces, observamos que la vibración aumentó de 43 a 46 micrones y que la fase cambió de 243 a 275. Grabamos, colocamos Enter, grabamos la medición presionando Enter y seleccionamos qué tipo de medición es. En este caso, un peso con prueba. Cuando ya damos Enter, esto es lo que me da los resultados de la pantalla, ¿sí? El vector 1, balanceado 43.5 a 243, y el vector con el peso de prueba 26 micrones a 265. ¿Sí? Seleccionamos mediciones en el menú del balanceo para ver las mediciones que hemos efectuado en el vector desbalanceado y con el peso de prueba. Listo. Ya he hecho las mediciones, ¿sí? Entonces, ya he hecho las mediciones, veo las y voy a comprobar qué contrapeso debo hacer. No voy a calcular
el equipo ya me calculó, simplemente seleccionamos donde dice contrapesos y ya me indica dónde debo colocar. ¿Sí? Debo colocar un peso de 236%, pero ¿qué es este valor? Es del 236% el peso de prueba, ¿sí? Del peso de prueba, y que tiene que ser desplazado 86 grados en contra del sentido de giro, ¿sí? Desde la ubicación del peso de prueba. Como ustedes pueden ver, ya me da absolutamente todos los valores. Yo no tengo que hacer nada, ningún tipo de cálculo manual, ningún tipo de cálculo vectorial, que a la final como objetivo era que ustedes identifiquen de alguna forma cómo hacer o cómo verificar y llegar a estos pasos, a estos resultados. Sí, listo. Pues vamos a colocar, ¿no es cierto?, este peso a esta posición. Pues medimos, ¿no es cierto? El contrapeso va a ser 236% mayor del peso de prueba, que en este caso, haciendo las mediciones, ha sido un perno con 2 arandelas. Y para el caso del ejemplo, ponemos un tornillo más largo con 2 arandelas para lograr un contrapeso de 2.36 veces más del pesado, ¿sí? O sea, Y ingeniero, una consulta. adelante, O sea, adelante. ese contrapeso que dice 236% del peso de prueba, o sea, te lo dice, el VibraCheck te lo dice en porcentaje, no te lo dice en gramos. O sea, nosotros tenemos que hacer un cálculo específico, convertirlo entonces de gramos en porcentaje. Así es, exactamente. Es, esto es lo que... ¿Por qué? Porque yo no le estoy diciendo al VibraCheck, oye, yo estoy colocando un peso prueba de 10 gramos, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Pues es muy simple, ¿no es cierto? Los 10 gramos, multiplicarle por 2.36 y 23.6 gramos que debo colocar como peso de corrección. ¿Puede repetir, por favor, esa, digamos, esa variable? Claro, por supuesto. ¿No es cierto? Nosotros conocemos, vamos aquí, nosotros conocemos este peso que debemos colocar como prueba. Cualquier peso, ¿no es cierto? Simplemente necesitamos que surjan los efectos requeridos. Pues, si yo, por darles un ejemplo, este peso de prueba ha sido 10 gramos, ¿no es cierto? Y los resultados me dice que es del 226% más del peso de prueba, pues simplemente debo yo estos 10 gramos multiplicar por 2.36 y con esto me da pues los 23.6 gramos que debo colocar como peso de corrección, ¿no es cierto? 236% más. Es la forma de sacar el peso que yo voy a colocar. 2.36 veces más pesado que el peso de prueba. No sé si le quedó claro o hay alguna otra consulta. Sí, claro, ¿no? Una regla de 3 simples también se puede sacar, ¿o no? Perfecto, exacto, así es, así de simple, ¿sí? Eso es. Digamos eso, a ver, una consulta. El proceso que está mencionando aplica para el VHL de la serie 100, 200, así es, ¿sí? De 100, la serie 100 y también para la serie 200 del VHL. Listo, ya tenemos el peso de prueba y debemos colocarlo a 86 grados en contra del sentido de giro, ¿sí? Yo tengo aquí mi sentido de giro. Y debo medir 86 grados en contra del sentido de giro desde donde nosotros colocamos el peso de prueba, ¿sí? Que aproximadamente, ¿no es cierto? Aquí tenemos el peso de prueba, aquí tenemos 86 grados aproximadamente. A ver, permítame.
aproximadamente 86%, 86 grados. Coloco el peso de corrección y retiro el peso de prueba. Compañeros, eso es todo lo que debemos realizar, poder verificar para poder eliminar este balanceo dinámico, ¿no es cierto? ¿Cuánto voy a demorar? Pues aproximadamente todas las precauciones del caso, una media hora, exagerando una hora, ¿no es cierto? Muy sencillo, ¿no es cierto? A ver, una consulta. Ingeniero, Exacto. Sí. una consulta. Ya, digamos que yo tengo o sea, tengo la amplitud predominante en radial, ¿no? Tanto vertical como horizontal, digamos, ¿no? Ya. Entonces, yo corrijo ya en donde tengo mayor amplitud de velocidad. Digamos que sea horizontal esta vez, en el punto 4 horizontal. ¿Ya? Ya. Yo lo corrijo ahí. ¿Me bajó la vibración? Sí, perfecto, me bajó. Digamos, de 10 me bajó a 3.5, digamos, ¿no? Ya. Pero cuando yo hago un barrido en vibración, la vibración predominante se puso en dirección axial. Ya. Sí, bueno, aquí hay dos casos específicos. Cuando tenemos axial quiere decir que estamos en presencia de un voladizo. Entonces, seguramente no lo hicimos de una forma. En este caso no lo hicimos en dos planos. ¿Sí? No hemos verificado esas circunstancias. Por eso es muy correspondiente hacer un check, ¿no es cierto?, de qué es lo que yo debería hacer, verificar si tengo un desbalanceo, verificar en dónde, en cuántos planos debo realizar ese desbalanceamiento, ese balanceo, poder indicar. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿No es cierto? Claro que en un plano, a ver, vamos, permítanme un momentito, medio graficar un poco. Yo tengo mis dos chumaceras, mis dos apoyos, ¿no es cierto?, de mi eje. Y tengo un rotor emboladizo. Sí. Dependiendo de las distancias de la relación de esbeltez que tenga correspondiente al largo y al diámetro, yo voy a poder verificar, ¿sí? Voy a poder verificar en cuántos planos lo voy a hacer. Si yo lo hago esto y lo realizo en un solo plano, por darle un ejemplo, en este plano, claro que en este punto, tengo el punto 1 y el punto 2. En el punto 1 voy a mejorar las vibraciones, vertical, horizontal o axial. Pero en este punto no va a mejorar las vibraciones porque no lo he realizado en dos planos, ¿sí? Entonces, eso nosotros deberíamos verificar. Y eso es lo que usted me está diciendo, es la razón por la cual tenemos ese inconveniente de vibraciones. En un punto se me arregla, pero en otro. Y también para que tengan conocimiento, ¿no es cierto? Doctor voladizo, el plano 2 va a hacer efecto en el punto 2, ¿sí? Los dos más cercanos. Y en el plano 1 va a tener efecto sobre el apoyo 2 o la chumacera 2 o el rodamiento 1, ¿sí? En los extremos. Esa es la forma de los efectos que tienen las vibraciones con respecto a los puntos de apoyo, ¿sí? A los puntos de apoyo para que ustedes tengan conocimiento. No sé si le quedó claro alguna otra pregunta. Me parece que está claro. A ver, tengo otra consulta en el chat. En el caso que sea con soldadura, ¿sí se pueden dar los 86 grados? Sí, por supuesto, claro que sí. Es por eso que yo le puse aproximadamente. ¿Por qué? Porque tengo configurado 90 grados. En este caso es un banco de pruebas. ¿Sí? Pero
no voy a tener las facilidades. ¿Qué es lo que debo hacer? Pues soldarlo. Y el momento que yo digo soldarlo, sí puedo colocarlo a 86 grados exactamente, ¿no es cierto? Y eso es el objetivo. Es más, eso debería, mientras más precisos seamos, mejor va a ser el efecto que tenemos con respecto al balanceamiento. Y también, si hablamos de soldadura, pues la soldadura me va a incrementar un tanto por ciento el porcentaje del peso, y que también deberíamos coincidir. ¿Qué es lo que yo hago normalmente? Pues al soldador que nos está ayudando en el trabajo, pues simplemente le digo qué cantidad o qué peso de soldadura usted va a utilizar para poder fijar correctamente este tipo de piezas, ¿sí? Entonces él me dice, sí, vamos a utilizar qué sé yo, 10 gramos o 20 gramos, dependiendo, ¿no es cierto? Y eso también es muy específico para poder ser más precisos todavía. Entonces, eso también deben considerar. ¿No hay más preguntas? Listo. Y medimos la vibración ya con el contrapeso. En otras palabras, ya con la corrección. Tal vez Disculpe, alguna consulta. disculpe que le estoy cortando, de verdad. No se preocupe. Adelante. Digamos, en un ventilador, ¿ya? Digamos así, voladizo, ¿ya? Ya, Prácticamente, ¿cuántas correcciones o cuánto, cómo le puedo decir? O sea, ¿cuántas correcciones debe tener, más o menos? O sea, digamos, yo doy un barrido y me bajó la amplitud. Perfecto. Pero yo quiero ser un poco más preciso. Ya, le doy otro barrido más y le meto otro peso a cierta distancia, ¿no? Entonces, ¿hay alguna norma que me diga cuánto más o menos tengo que determinar para que me quede bien? así es. Sí, sí, justamente. No sé si he sido claro en ese sentido, ¿no? Porque yo he visto, digamos, ventiladores que vienen, o sea, cuando uno inspecciona y yo veo que le meten bastantes correcciones, pesos de corrección, ¿se podría decir? ¿O cuál es la palabra técnica? No sé. Sí, pesos de corrección, así es. Ya, pesos de corrección, entonces, pero en un ventilador, ya, o sea, que le metan 10 pesos de corrección, o sea, ¿es correcto eso? ¿O Eh, cuánto es lo a determinado? ver, ya, listo. Que tengamos varias cosas y muchos pesos de corrección, a la final no va a ser tan conveniente y no es lo adecuado. ¿Por qué? Porque a la final puede fallar, ¿no es cierto? Una obra puede fallar, cualquier tipo de conveniente. Más bien yo estoy pensando de que los no lo están realizando de la manera adecuada, ¿sí? En primer lugar. Luego, para yo saber hasta dónde debo llegar, hasta cuántas vidas debo llegar, hay dos métodos a través de las normas, ¿sí? A través de la norma específica de balanceamiento, ¿no es cierto?, del peso residual que debemos dejarlo, o a través de las normas internacionales de la vibración, y que es otro de los parámetros que también lo podemos aplicar. Entonces, ellos me van a decir un parámetro donde yo voy a llegar y me van a indicar la calidad de mi balanceamiento. Justamente para evitarme todo querer llegar hasta hacer, sí, y tener esto de, pero voy a gastar más tiempo de lo común, que a la final no es necesario, porque si las normas, estudios o, o los defectos que voy a tener con esa vibración, que ya me dice que está de acuerdo, pues para que voy a seguir haciendo otras corridas, más estoy gastando mi tiempo, más estoy incrementando material en los rotores, así que a la final todo eso vamos a tener algún tipo de desgaste, ¿no es cierto? Entonces, no es lo recomendado, y lo que sí les puedo decir, que lleguemos solamente hasta que las vibraciones estén por debajo de las normas internacionales, ¿sí? Claro que tampoco les digo que no lo hagan, ¿sí? Simplemente ustedes tomarán las decisiones adecuadas. A ver, tengo una consulta. No, más bien lo que el compañero nos estaba indicando de que
¿no es cierto? Si yo, por ejemplo, en la primera corrida, aquí llamamos corrida, justamente de colocar un peso de prueba, al de hacer los cálculos correspondientes, ¿no es cierto? Y nos indica unos resultados. En este caso, 236% a 86 grados. ¿Sí? Entonces, esa es la primera corrida. Luego de realizar estos, colocar este peso de fricción, vemos que realmente la vibración no me baja, no me ha bajado como yo desearía, ¿no es cierto? En vez de estar 2.4, qué sé yo, vamos a poner unos 10 micrones, ¿sí? Pues no me sirve. Pues, algo hice mal, ¿no es cierto? O simplemente necesito mayor precisión, que la vibración baje más. ¿Qué procedo a hacer? Pues hacer el mismo procedimiento que lo hice anteriormente, pero ya con estos valores iniciales, ¿sí? Con este valor de 10 micras, coloco el prueba, con el valor inicial de 10 micras, hago un ángulo determinado, hago el peso de prueba, calculo otro nuevo peso de corrección, lo coloco, ¿sí? Y ya no voy a tener un peso de corrección, voy a tener tal vez otro peso de corrección que estoy aplicando. ¿Sí? El resultado de una segunda corrida. Verifico cuánto me ha bajado las vibraciones, pues me ha bajado a 2.4. Listo, estoy de acuerdo. Creo que esas vibraciones son lo adecuado dependiendo de las normas. Entonces, eso es a lo que llamamos las corridas en lo que es del balanceamiento. ¿Y hasta dónde debo llegar? Pues justamente hasta donde las normas me indiquen. ¿Y porque todo lo que es tiempo en la industria sabemos de primero? Listo. Medimos la vibración con el contrapeso, en otras palabras, con el peso de corrección. Y ya me va a indicar que es 2.4 micrones a 126 grados. ¿Sí? Comparamos las mediciones antes y después del balanceamiento y verificamos realmente que ya es, a ver, verificamos que este esté cumpliendo con las normas y con esto puedo decir, y realmente pueden verificar, ¿no es cierto? Ustedes el antes y el después de balancear los resultados que hemos tenido, que realmente que eso es lo que nosotros queremos, disminuir las vibraciones. Esta amplitud de vibraciones que es lo que realmente me está produciendo daños en la máquina. ¿Sí? Eso es el objetivo de realizar, de aplicar todas estas técnicas proactivas. Bueno, vamos a ver o seleccionar o a configurar el menú de balanceo y en este caso la velocidad, ¿no es cierto? Es la misma amplitud, es otra amplitud, simplemente con otros parámetros, ¿no es cierto? Y de la misma forma, pues grabamos la medición, presionamos Enter y seleccionamos el de prueba y obtenemos los valores de la misma forma que lo hicimos, los mismos pasos, los mismos procedimientos, pero simplemente con la velocidad, ¿sí? Con la de velocidad, que en este caso es milímetros por segundo. Igual tengo la amplitud, 1.48 milímetros por segundo, tengo un ángulo de fase. Antes, y tengo la vibración en velocidad después, que es 0.08 milímetros por segundo a 41 grados. Pues esa es la forma de configurar el equipo, esa es la forma de aplicar todos los procedimientos adecuados. ¿Es cierto? Consultas. Yo tengo una consulta, ingeniero. Adelante. Ya, mire, yo tenía un caso de un molino de martillos, ya, que haya pasado que yo había detectado vibraciones más de 20 milímetros sobre segundo, ya, predominante la 1X, obviamente. Ya, claro. Sí, se recomendó balancear, pero se balanceaba y corregía la vibración, obviamente, en un punto, pero después proyectaba la vibración hacia otro punto. Digamos que empezamos desde el motor hasta el punto 1, punto 2, punto 3 y punto 4. Ya, uno
es el motor y 3 y 4 son los soportes, ¿no? En este caso no es voladizo, ¿no? Ya, Ya. se llegó a corregir, trabajó digamos un día y de vuelta empezó a vibrar el equipo. Entonces, todos deducen quizás el peso de corrección se ha salido y de vuelta está balanceado. Y de vuelta requiere balanceo, ¿no? Entonces, se verificó, se descartó de las mejores formas. Se verificó que teníamos bastante juego axial en un motor, entonces se corrigió los rodamientos del motor. Se cambió rodamiento en los molinos. Se hizo un balanceo estático. ¿Ya? Y sí, la vibración llegó a bajar, pero seguía vibraciones predominantes. O sea, llegó a bajar un tiempo y cuando seguía trabajando, de vuelta aumentaba la amplitud a 20. Entonces, ya, o sea, oye, o sea, el caso que hice todo, ¿no? Oye, se ha cambiado todo, prácticamente el equipo es nuevo. ¿Y por qué sigue vibrando? Claro. ¿No? Ya. ¿Usted qué cree por su experiencia? ¿A qué cree? Yo llegué a deducir que ya son velocidades críticas, ¿no? Quizás frecuencias naturales del equipo. Pero Sí. estoy, le escucho. Sí, justamente en este tipo de problemas, realmente, si ya le hacemos las correcciones del caso, pero no es ese el problema, pues aquí ya tenemos un caso de alguna resonancia que podamos tener, y para eso debemos verificar, como usted dice, la velocidad crítica, ¿no es cierto? Debemos verificar las frecuencias naturales de la parte estática. Debemos hacer un estudio de las frecuencias de falla, ¿no es cierto? ¿Qué son estas frecuencias de falla? Son las que me excitan las vibraciones. Por ejemplo, el balanceo es el 1X, ¿no es cierto? Un deslizamiento es 1X, 2X. Entonces, todas esas frecuencias debemos ir comparando. Si no está cerca, está trabajando cerca de las frecuencias naturales. Y claro, por supuesto, más que yo balanceo, pero llega a un caso de que realmente está trabajando cerca de estas dos frecuencias, va a llegar a un efecto de resonancia, ¿no es cierto? Que es simplemente modifica las vibraciones y con esto, pues, me está dañando aún más el equipo. Entonces, los rodamientos tienen sus frecuencias de fallas y todos debemos hacer un estudio completo de todos los elementos que tiene esa maquinaria y comprobar estos casos correspondientes. Sí, son estudios que deberíamos nosotros hacer como buenos analistas. No sé si le quedó claro, ¿hay alguna otra consulta o otra? Sí, al compañero tal vez le quedó claro. Sí, claro, Bueno, justamente, esperemos que... justamente era la verdad, ni una pregunta que tengo, sino lo que pasa es que no lo podemos cambiar todavía la frecuencia natural. No, hasta ahí es un caso que lo voy llevando, ¿verdad? Y todavía no lo puedo cambiar la frecuencia natural, porque si fuera de poleas es fácil, ¿no? Cambiar los diámetros de las poleas, ¿no? Entonces, como estamos Claro, en la producción, estamos esperando que baje la producción para hacer esa prueba, ¿no? Y realmente baje la vibración de este equipo, ¿no? Yo estoy realmente evaluando por temas de refuerzo más de estructura y con eso más cambiamos la frecuencia natural, ¿no? Y de ahí ya exacto. ver, ¿no? Ver, digamos, el equipo me pide 1800 a pagar. Entonces, estoy viendo si poner un poquito más o quizás un poquito menos de la RPM para con esto de solución a ese problema, ¿no? Yo Así también es, ya así es. con verdad en hacer todas esas correcciones, ya yo estoy convencido de que las críticas que tenemos. Así es. Sí, eso deberían, si están trabajando cerca de esas dos frecuencias, pues simplemente debemos
más a la frecuencia natural. ¿Cómo lo hacemos en la parte estática? Pues reforzando, colocando más peso, ¿sí? Siendo más rígido al equipo, pues refuerzos y todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Todo ese análisis se debería hacer. Listo, muchas gracias por la experiencia que tiene el compañero. Bueno, hemos terminado la sesión número 2. Vamos a comenzar con pues aquí es el balanceo un plano con otros tipos de equipos, ¿sí? Entonces, bueno, aquí para tener como resultado, ¿no es cierto?, el proceso de balanceamiento, pues tenemos, ¿no es cierto?, a ver, la corrida inicial, pues la prueba inicial de funcionamiento, se analiza el comportamiento del rotor de acuerdo al desbalanceamiento inicial, ¿no es cierto? El primer punto que yo debo hacer, ¿sí? Verificar esta vibración inicial. Luego, con la masa de prueba, pues modificamos la posición de este desbalanceo con los datos de esta variación para poder calcular la masa adecuada y poder compensar este desbalanceamiento, la masa de corrección. Una vez terminada esta prueba, se deben retirar las masas de prueba, ¿sí? Y por último, ya solamente colocar esta masa de corrección y verificar nuevamente las vibraciones, ¿no es cierto?, en su amplitud y su ángulo para poder corroborar realmente que están ya de acuerdo a las normas internacionales. Sí, es un proceso de balanceo dinámico que deberíamos tener presente. Vamos a verificar en la sesión anterior hemos hecho a través de un VibraCheck, ¿no es cierto?, un 100 AB, 200 AB, dependiendo del modelo. Ahora vamos a hacerlo el mismo procedimiento, pero en este caso con analizador de vibraciones de SP Logger MX300. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Sí? Aquí incorpora cálculos más exactos para el balanceo de las máquinas. Pues, ¿qué es un módulo de balanceamiento? No es otra cosa, ¿sí?, que cálculos que se diseña, algoritmos que se diseña para poder hacer los cálculos que nosotros lo hemos hecho manualmente, ¿sí? Pero con la ayuda de todos estos programas nos facilita un poco más. Mediante un procedimiento muy sencillo que requiere solamente de la colocación de un sensor óptico para el cálculo de base y 2 lecturas de vibraciones para ambos planos, se obtiene el balanceo rápido y preciso, ¿sí? La configuración de los sensores es de la misma forma que lo hicimos a través del VibraCheck, idéntico. Ya lo vamos a ver, si no se preocupe. El uso del programa de video es fácil de aprender y operar, pues pudiendo seleccionar los problemas de balanceamiento en pocos puntos. Y eso es lo que nos facilita, es lo que nos ayuda en este caso el DSP Logger MX300. Sí, aquí tenemos la pantalla inicial, donde tenemos algunos módulos, ¿sí? Cada uno de ellos me va a ayudar, ¿no es cierto? El primero me dice que es un sector de datos de vibraciones. Simplemente obtengo los datos, guardo en la memoria para posteriormente llevarlos a la computadora y hacerlos el análisis de vibraciones correspondientes. ¿Sí? Como ustedes lo pueden ver. Luego tenemos un analizador de fases, ¿sí? Que en el caso de las partes mecánicas, ¿sí?, de los problemas mecánicos, es muy fácil, porque cuando yo, a través solamente del análisis vibracional, de la amplitud y la frecuencia, yo puedo decir que es un desbalanceo, pero no sé qué tipo de desbalanceo es, dinámico, estático, o balanceamiento de par, ¿no es cierto? Pero a través de este analizador de fases, yo puedo verificar, comprobar, es más, comprobar que es un desbalanceo y qué tipo de desbalanceo es, ¿sí? A través de este analizador de fases. Luego tenemos un balanceo o el módulo de balanceamiento. Entonces, simplemente como nuestros celulares, entramos de ese equipo y entramos al módulo correspondiente. Y que ya lo vamos, es justamente el que vamos a estudiar. Mediciones fuera de ruta, pues, ¿qué es lo que significa esto? Pues simplemente cuando yo hago
yo quiero hacer un análisis de vibraciones de mi fábrica, de mi lugar de trabajo, pues para no estar... ¿Y cuál es el objetivo del análisis de vibraciones? Pues es llevar una tendencia. Y para ello debo comprobar y estar seguros que ese análisis de vibraciones, esos datos que yo le haga en el mes 2, pues vayan a la base de datos correspondientes a esa máquina. Y para eso yo debo realizar una ruta o simplemente este día yo voy a hacer la máquina 1 y de la máquina 2. Le cargo todas las características de esas dos máquinas y voy con mi equipo colector de vibraciones a adquirir esas vibraciones, ¿cierto? Pero el rato que ya obtengo esas vibraciones, simplemente le paso a mi máquina y estoy seguro que esos datos van se van a ir a las correspondientes máquinas, a las bases de datos correspondientes máquinas, ¿sí? Para tener una tendencia muy adecuada. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si yo estoy en la fábrica, ¿sí? Y tengo algún inconveniente, tengo alguna emergencia y necesito en el momento un análisis vibracional, pues utilizar de mi fuera de ruta, pues simplemente obtengo los datos, no hacen ninguna base de datos y por supuesto ya puedo hacer un rápido análisis para poder verificar realmente el problema que tenemos, ¿sí? Mediciones fuera de ruta. Y mediciones auxiliares también podemos tener como la temperatura, las revoluciones por minuto, etc. Sí, estos son los módulos con los que cuenta TDSP Goldwyn MX300. ¿Sí? Pero vamos a lo que nos interesa, a lo que es el balanceamiento en un plano a través de este tipo de colector. Pues el proceso de balanceamiento para un plano es igual que hacer en dos planos, es el mismo procedimiento. Y lo vamos a hacer en un plano. Ahora lo estamos identificando por tipos de modelos en un solo plano. El momento que ustedes saben hacer en un plano, simplemente pueden hacer en 2 o 3 o 4 planos. Es el mismo procedimiento, ¿sí? Se hace girar, en primer lugar, vamos a hacer girar la pieza que vamos a equilibrar, en este caso un ventilador, ¿sí? Para efectuar la primera medición. Luego se hace el peso conocido, un peso de prueba y se realiza la segunda medición de vibraciones, donde que ya sabemos, ¿no es cierto?, que necesito tanto la amplitud como el ángulo para poder hacer los cálculos correspondientes. Como ustedes pueden ver así, es absolutamente igual. El sistema va a permitir ingresar en gramos el peso de prueba y realizar la corrección en gramos. Aquí ya no tengo que yo realizar manualmente, sí, como un compañero nos indicó. ¿Cómo saco el 236% del peso de prueba? Pues aquí ya no tengo que hacer, pero debo indicar al equipo, sí, voy a colocar 10 gramos del peso de prueba para que él ya me dé el peso de corrección en gramos. Absolutamente. Y también realizar, así como también puede ingresar el número de paletas, ¿sí? ¿Para qué ingresamos este número de paletas? Justamente, qué sé yo, en el cálculo me dice que yo debo colocar el peso de corrección en esta posición, ¿sí? Que es imposible, por supuesto, es imposible. Entonces, ¿para qué el programa me pide el número de paletas? Justamente para que estos cálculos no tengamos ninguna sorpresa y yo ya tenga en qué paleta voy a hacer la corrección o en qué asta o paleta voy a colocar ese peso de corrección. ¿Sí? Entonces, para eso me sirve el número de paletas. Hablemos un poco más de ese peloide, ¿no es cierto? Este sistema de balanceo le permite también cambiar durante el proceso ya iniciado la posición y el valor del peso de prueba ingresado al comenzar los cálculos. Si puedo modificarlo de alguna forma, de pronto alguna falla o algún dato mal ingresado, puedo yo realizarlo en el transcurso del balanceamiento. Y el módulo de balanceamiento además puede realizar correcciones consecutivas y al finalizar eso va a presentar una corrección total con un solo peso y un solo ángulo indicado, que es justamente lo que el compañero anteriormente tenía
que ha hecho 3, 4 corridas. Y en cada una de las corridas, por supuesto, voy a colocar pesos de corrección, ¿sí? Entonces, todos esos pesos de corrección, yo puedo hacer un cálculo y colocar en un solo punto todo el efecto de esos pesos en un solo punto y en una sola distancia, ¿sí? Y eso también es recomendado. Eso me ayuda de gran forma este tipo de analizadores. Como pueden ver, el proceso es el mismo, es absolutamente igual. Lo que está cambiando son las mejoras, son eh, más datos que yo puedo ingresar en los cálculos, en los algoritmos, etcétera. Sí, esa es la única diferencia. Y por supuesto, también cada una de estas mejoras viene también mejorado el precio. Además, este módulo, ¿no es cierto?, puede realizar, este, al finalizar el proceso y poder hacer un solo peso de corrección, ¿sí? La unidad de los reportes, en este caso de este conector de vibraciones, es muy bueno realmente. ¿Por qué? Porque ya me da preconfigurado el informe. Yo simplemente le paso a Word, hago las correcciones que quiera hacer y ya tengo el informe completamente desarrollado, ¿sí? Mientras tanto, que con VibraCheck no, yo tenía solo datos. Para hacer el informe, pues yo tengo que de alguna forma hacer una captura o anotar en algún, todos esos apuntes para hacerlo realmente a través de mi computador. Pero en este caso no, todos estos datos ya me puedo llevar a la máquina y con esto ya tengo el configurado el proceso de los reportes. Sí, es absolutamente muy versátil. Son mejoras que se tienen, que implementa para poder realizar todos estos reportes. ¿Sí? ¿Tienes alguna consulta? Sí, claro, ingeniero. Adelante. El reporte es una base fundamental para sustentar un trabajo, ¿no? Claro, así es. A mí me gustaría, no sé, si usted puede compartir un modelo de reporte en las diapositivas, no como forma de copia, no solamente como forma de guía para uno mismo realizar su propio reporte en tema de balanceo, ¿no? Porque, y Así es. Sí. vernos hasta bajo qué norma nos regimos, ¿no? Yo sé que es la 1940, pero de todas maneras es una guía muy fundamental que a nosotros nos puede ayudar en este tema, ¿no? Para poder sustentar, Por más que todo. supuesto. Sí, sí, sí. Es más, es la última sesión. Eso es lo que vamos a hacer, a revisar ya el producto final, que es los reportes, cómo hacerlo, cómo verificarlo, basado a qué normas. Siempre nosotros debemos obtener todas las normas, en base a qué estoy diciendo que mi equipo está bien. Todo eso debo yo corroborar, tengo que sustentar todas esas razones, esas ideas, esas causas raíz que lo he realizado. Sí, sí, vamos a hacer en la última sesión. Con lo que respecta a los reportes, pues aquí la calidad del desbalanceo, ¿no es cierto?, a través de la norma ISO, la 1940, que a la final el equipo me va a ayudar a poder decir realmente ya está en una buena calidad ese balanceo, ¿sí? A través de la norma. ¿Por qué? Porque el equipo ya tiene en su base de datos todos los cálculos correspondientes para yo poder decir en qué estado, en qué calidad de balanceamiento yo tengo ese trabajo que lo estoy realizando. Entonces, es una muy buena aplicación. También podemos hacer un reporte de balances parciales, pues en el campo de balanceos muchas veces se presentan situaciones en que se puedan detener temporalmente el proceso de balanceamiento, sea por una máquina fuera de servicio, una turbina a largo tiempo de arranque o de parada. Y para estos casos, el módulo de balanceo puede recomenzar el proceso de balanceo levantado en la memoria del reporte. ¿Sí? Si yo le dejé hasta un 50% el proceso de balanceamiento, todos estos datos se me va a guardar. ¿Sí? Se me va a guardar en una memoria dentro de mi equipo. Que eso es de alguna forma,
una mejora. ¿Por qué? Porque yo, ¿qué tenía que hacer? Borrar los datos anteriores para poder hacer unas nuevas mediciones. Pues aquí no, simplemente cada una de estas mediciones, cada uno de estos balanceos, pues ya se va a una memoria específica y no tengo que realizar ningún tipo de borrado de datos que a la final me puede servir para otro tipo o en este caso, terminar el trabajo que lo he realizado. ¿Sí? El software, pues ya, asimismo, yo hago el trabajo en campo, tengo todos los datos característicos, obviamente con el software del DSP Lawyer, vamos a bajar los informes para modificar, mejorar o ya pasar a las personas correspondientes. ¿Sí? Una vez que hemos visto unas pocas características de este Lawyer MX300, vamos a ver cómo se hace el balanceamiento en un solo plano. Pues entramos, ¿no es cierto? Primero, a ver, entramos al icono del balanceamiento de máquinas, ¿sí? Al módulo de balanceamiento de máquinas. Una vez que entramos a este módulo, pues vamos a obtener la siguiente pantalla, donde me indica si yo quiero hacer en uno o dos planos. Pues en este caso vamos a hacer en un solo plano, ¿sí? Luego el sensor lo debemos montar en lo posible sobre el apoyo más cercano del rotor que vamos a balancear y en dirección horizontal, ¿sí? En dirección horizontal. Luego, de la misma forma, ¿sí? Aquí nos indica que debemos colocar la cinta reflectiva, ¿no es cierto? Que da la referencia de la fase de las vibraciones. Pues simplemente me dice incluso que debe ser aproximadamente de 5 por 20 milímetros para no tener ningún tipo de inconveniente. Eso es con lo que respecta a la cinta. El sensor debo colocarlo de 10 centímetros a 1 metro, máximo 1 metro, desde donde yo coloqué la cinta, ¿sí? Para poder censar, como su nombre lo indica, pues justamente esta referencia, ¿sí? Luego, ¿no es cierto? Debemos tener el plano de referencia. Ya tengo yo la referencia con esta cinta, ¿sí? ¿Y qué es lo que me indica? Si yo me pongo en una posición frontal, ¿no es cierto? Una vista frontal, pues me indica que todo lo que está hacia la izquierda va a tener una convección o un signo, una convección de signos positivos, ¿no es cierto? Todo lo que está desde la referencia a la izquierda, positivo, y todo lo que está de la referencia hacia la derecha va a ser valores negativos, ¿no es cierto? Entonces, si el programa me dice que la posición del peso de colección va a ser de menos 90, pues ¿para dónde yo tendré que hacerlo? Pues justamente hacia esta dirección, ¿sí? Hacia la derecha. Seleccionamos, ¿no es cierto?, el balanceado plano, damos Enter. Aquí en la configuración ya me pide datos más específicos. ¿Para qué será estos datos? Pues justamente me va a servir para los informes, me va a servir para lo que es, incluso para lo que es la ISO 1940, ¿no es cierto? Para poder comprobar. Que me pide la empresa y el equipo, los campos son ingreso obligatorio. Si no desea completar, coloquemos cualquier carácter para poder pasar al el siguiente paso. Cantidad de número de paletas, ¿sí? El tipo de unidad que voy a utilizar. Si voy a aplicar la norma ISO 1940 y con eso son los datos que debemos configurar el equipo. El campo cantidad de paletas, vamos a colocar el número de posiciones en la que se podrá agregar los pesos, ¿sí? Por ejemplo, el número de paletas de un ventilador. Como en el ejemplo, ¿no es cierto? Si yo tengo el algoritmo, los cálculos que he realizado, pues debo saber realmente puedo colocar en esa posición. Caso contrario, debo hacer un recálculo para dividir los pesos o verificar o
realmente poder colocar en las paletas. Sí, esa es una de las mejoras que tiene este tipo de programas. ¿Sí? Si en el campo queda en cero, ¿sí? Si yo coloco cero, pues quiere decir, el programa interpretará que en cualquiera de los 360 grados yo puedo colocar cualquier tipo de peso. Entonces, eso debemos comprobar. Pero en el ejemplo, vamos a ingresar 12, pues es la cantidad de paletas que vamos a balancear. Y es importante tener en cuenta que la paleta número es la que coincide con la posición de la cinta. En otras palabras, la posición 1 es la posición de referencia, ¿no es cierto? Y también debemos comprobar el sentido de giro. Pues la paleta 1, ¿cuál sería la dirección positiva? ¿Cuál sería la paleta número 2? Pues simplemente, ¿no es cierto?, en sentido a la derecha, ¿no es cierto?, en sentido positivo. Paleta número 3, paleta 4, y así sucesivamente hasta la paleta número 2. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, la paleta número 2 se ubica a más 30 grados. Quiere decir que desde la referencia, ¿no es cierto?, hacia la izquierda es signo positivo. Y hacia la derecha es un signo negativo, menos 30 grados. Listo, con esto el programa ya identifica las posiciones de cada una de las paletas. Bueno, aquí el módulo puede trabajar en unidades métricas, ¿sí? El tipo de unidad, que es de milímetros por segundo, o en lo que es las inglesas, pulgadas por segundo. Esto selecciona el tipo de unidad. También se deberá seleccionar si vamos a trabajar o no con la norma ISO 1940 para poder comprobar la calidad de balanceamiento que nosotros. En el campo peso de prueba, ¿sí?, se deberá ingresar la masa en gramos de la prueba, del peso de prueba que vamos a utilizar, ¿sí? Y la posición en gramos respecto a la referencia. Y aquí lo que utiliza siempre es con respecto a la referencia. ¿Qué es lo que pasa si yo le coloco el peso de prueba en la paleta número 1? Pues obviamente la posición va a ser 0, ¿sí? 0 grados. Si yo pongo en la paleta, en la posición 2, pues la posición va a ser 30 grados, ¿cierto? Y si yo le pongo en la paleta número 12, pues puedo ponerle la posición menos 30. Pero aquí podemos colocar en cualquier paleta, en cualquier posición, en cualquier lado. No interesa, ¿no es cierto? Lo que nos interesa es que nos modifique las vibraciones iniciales. Entonces, simplemente al finalizar la configuración, presionamos la tecla escape y la pantalla nos va a mostrarnos si quiere, va a balancear con estos parámetros. Presionamos Enter para continuar y con esto pues simplemente ya queda completamente grabadas las configuraciones, ¿sí? Balanceamiento en un solo plano. ¿Qué es lo que ya una vez que hemos configurado, qué es lo que necesitamos? Pues simplemente registrar las mediciones iniciales. En este momento ya se debe estar colocados los sensores de vibraciones como el sensor óptico. Antes de pasar a las pantallas de cálculo, el módulo permite ver el espectro de la vibración generada. ¿Para qué? Para comprobar realmente si se trata de un desbalanceamiento, ¿cierto? Este 1X característico del desbalanceamiento con lo que corresponde a este tipo de problema mecánico, ¿no es cierto? Entonces se deberá poner en marcha el rotor, presionamos medir y también tomar medición o cancelar para seguir sin guardar. Pero como una de las partes importantes es el reporte, pues justamente todos estos gráficos, todos estos parámetros, todos estos datos que nos adquiere, todo eso se va al reporte, que es muy necesario. Por lo tanto, es recomendado que guardemos el espectro del informe correspondiente. Una vez que ya tenga la medición inicial, ¿sí?,
pues ya nos envían la hoja de cálculo, ¿sí? Entonces, donde nos va a ir indicando todos los parámetros, todas las mediciones que vamos realizando, ¿sí? Ya sea en el plano 1, en el plano 2, y también las revoluciones por minuto, que es muy importante, porque el equipo a manera de corrección, manera de verificación, me va a comprobar realmente que las revoluciones por minuto se compara con las teóricas que yo le he ingresado, y con eso me adquiere los datos correspondientes a las vibraciones, ¿sí? Y luego de presionar registrar o se pasa a la pantalla de cálculo, que es la que vemos en esta pantalla. Presionamos medir y se procederá a realizar la medición con el rotor en su estado original. Ahora se muestra en la pantalla de medición donde se verán en la parte superior las revoluciones por minuto leídas por el sensor óptico y las revoluciones por minuto. Si las revoluciones por minuto no coinciden con las reales del rotor, pues simplemente debemos revisar y enfocar bien, tenemos algún problema en la instalación del sensor óptico, ¿sí? Esa es la razón de ser de configurar estos dos parámetros correspondientes. Si las revoluciones por minuto leídas coinciden con las del rotor, presionamos aceptar, pues las revoluciones por minuto se grabarán y se quedarán como referencia en la parte superior derecha, ¿sí? Y ahora el módulo empezará a procesar la medición, ¿sí? Solamente ahí comenzará a adquirir los datos para poder tener el valor, la amplitud y la fase, ¿no es cierto? Que es lo que necesitamos el primer vector. Cuando ya los valores son leídos, ¿no es cierto? En este caso, 43.34, una fase de 118 grados, ¿sí? Entonces ya el programa lo leyó. Entonces, ¿qué me dice? Es la actual sin peso. Es el primer vector que nosotros lo adquirimos. Tenemos 43.34 milímetros por segundo a 118 grados, ¿sí? Presionamos aceptar y esto ya me arroja, o ya vamos a la pantalla de cálculo correspondiente, ¿sí? Donde ya tenemos ese valor registrado, ¿sí? Tanto la amplitud como el ángulo a la cual nosotros estamos refiriendo, ¿sí? La medición sin peso. Asimismo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Colocar el peso de prueba. Aquí le están colocando en la referencia, ¿no es cierto? En la referencia, y con esto, pues prácticamente ya no tengo que colocar la posición, ¿sí? La posición va a ser 0. Y colocamos así mismo medir, que a la final me va a arrojar a la siguiente pantalla, que es la misma que lo tuvimos anteriormente, pero en este caso, ¿no es cierto? Con un valor 51.088, ¿sí? Aquí de la misma forma, este valor debe coincidir con las mediciones reales del rotor, solamente ahí me va a adquirir estos valores, ¿sí? Es a menos 145 grados. Si recuerden la convección de los signos de la referencia, en la parte derecha, ¿no es cierto? Viéndole frontalmente, vamos a decir que está a menos 140 grados de fase. Listo. Con esto podemos aceptar y nos arroja a la siguiente pantalla, a la pantalla de cálculo, ¿no es cierto? Donde ya tenemos este valor con peso, el mismo valor, tanto su amplitud como su ángulo de fase. Entonces, ¿qué es para que el rotor? Parar el rotor y sacar el peso de prueba, ¿no es cierto? Paramos el rotor, eliminamos este peso de prueba y el mismo equipo ya me indica, ¿no es cierto? Ya me calcula, ¿sí? La masa de corrección y la posición. En este caso 15.05 a 47 grados. Y esto es algo muy
algo novedoso, algo que tiene bastantes ventajas, que me dice la distribución multipal, donde me indica que yo puedo colocar en la pala 3 11.72 y en la pala 4 3.70 gramos correspondientemente, ¿no es cierto? En la pala 3 11.7 y en la pala 4.4. Retiramos el peso de prueba y listo. Pues ya tenemos los pesos de corrección. Absolutamente colocamos medir para seguir con el balanceamiento, ¿sí? Nuevamente medimos el rotor ya compensado, los pesos de prueba, los pesos de corrección ya colocados y obtenemos los valores. En otras palabras, verificamos si ya los valores corresponden a un valor del trabajo de calidad y lo vamos a comprobar. Si no es así, pues tendríamos que hacer otra corrida, como lo hicimos anteriormente a través del VibraCheck. Asimismo, medimos y ya nos arroja los nuevos valores. Colocamos aceptar y en la pantalla, pues ya en la hoja de cálculo, pues ya me indica, ya me guarda los valores ya corregidos. Sí, así de simple y así de... Después yo ya he realizado el proceso de balanceamiento con el PSP Logger, ¿no es cierto? MX300. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Sí, ingeniero, yo tengo una consulta. A ver, Adelante. en este equipo, el DPS, ¿no? Sí, Ya, DSP. Logger. ya, yo tengo entendido, no sé si capaz no he prestado atención, pero acá se quita el peso de prueba, ¿verdad? Perdón, no escuché la última parte. Ya, digamos en el VibraCheck, cuando ponemos el peso de prueba, ya, realmente cuando hacemos la corrección, ¿se llega a quitar el peso de prueba o está con el peso de prueba? Eso no entendí. No, debemos quitar el peso de prueba. Sí, eliminar el peso de prueba. Ya, Tanto en el VibraCheck como en este. ya, ok, sí. Porque creo que hay dos opciones, ¿no? Tanto si quieres quitar o quieres dejar el peso de prueba. Hay equipos que tienen esas opciones. Sí, exactamente. Como les digo, la diferencia depende de cómo esté diseñados cada uno de los equipos. Realmente, si hay el equipo que es de gama alta, pues que me da esa opción de que yo pueda dejar ese peso de corrección y simplemente voy a añadir el peso de prueba. Sí, con eso me evito de alguna forma retirar si está soldado o qué sé yo. Sí, esa mejora lo tenemos, pero en otro modelo. Ah, ya, perfecto, pero yo quiero entender que entonces en el VibraCheck, entonces, sí, quitas el peso de prueba y pones el peso de corrección, ¿verdad? Ah, ya, eso quería saber. Así es, Ah, exacto, ya, sí, eso sí deben tener muy presente. Y ok, otra sí, listo. Otra de las funcionalidades o de las ventajas de este equipo es que automáticamente me dice, de pronto, si yo quiero, ya no tengo que hacer otra corrida, ya me dice, me indica nuevos valores para poder corregir, ¿no es cierto? Mejorar estos valores corregidos, para la redundancia, automáticamente sin hacer ningún otro paso adicional. ¿Sí? Ya me salen estos cálculos correspondientes, que me dice que en la pala 6, pues puedo colocar 1.47 y en la pala 7 voy a colocar 0.12. ¿Sí? Asimismo, coloco esos pesos de pruebas y me arroja valores menores en vibraciones. ¿Sí? Podemos aceptar y asimismo me indica, ¿no es cierto? Me reemplaza el valor anterior y también me indica nuevamente otros valores, pero en este caso ya hasta dónde puedo hacerlo es lo que ya es dependiendo del criterio de cada uno del que está haciendo el balanceamiento, ¿sí? Si yo con este valor de vibraciones estoy bajo de lo que me dice la norma, pues ya no lo voy a hacer ese trabajo correspondiente.
¿sí? Si no lo voy a hacer la próxima corrida, pues solamente coloco terminar y me da todos los pesos colocados. Todos los pesos colocados en el rotor se pueden reemplazar por lo indicado en esta pantalla, ¿sí? Donde una masa y una fase. O en su defecto, en la pala número 3 voy a colocar 8.72 y en la pala número 4 6.9. ¿Para qué? Para no tener 4 pesos de corrección. Simplemente voy a tener 2 pesos de corrección, ¿sí? Que es el mismo efecto. Arrancamos nuevamente la máquina y verificamos el balanceamiento, el terminado ya, ¿sí? ¿Cómo está? Pues simplemente guardamos el espectro y con esto ya hemos realizado específicamente el reporte. Por último, esta pantalla nos va a preguntar si desea guardar el informe, ¿no es cierto? Si presiona así, pues me va a guardar automáticamente y queda disponible para transferir a nuestra PC. Pues si me dice que no, pues simplemente el informe no se va a guardar, ¿no es cierto? Y con esto hemos terminado el proceso de balanceamiento en un solo plano con lo que respecta al DCP Logger MX300, ¿cierto? Que prácticamente tiene sus mejoras, tiene sus adicionales, tiene su propia filosofía, eso debemos tener, pero a la final son los mismos pasos, los mismos procedimientos, tanto en lo que corresponde al VibraCheck y este que acabamos de revisar. ¿Sí? Consultas. Perfecto, compañeros. Bueno, para el día de mañana Profesor, ya. Sí, adelante. profesor, Adelante. eh, en el material no veo un balanceamiento con el micro de SKF. De repente usted nos puede más adelante eh, apoyarnos con una presentación o cómo se puede hacer con el micro, por favor. Claro, por supuesto, no hay ningún problema. Sí, solamente me deja anotarle. En el chat me anota, por favor, el modelo. Yo le hago la presentación sin ningún problema. Sí, lo que pasa es que el micro tiene un fase, ¿cómo se llama? Una cajita que se llama Optical Phase. Ahí tengo dudas, Ya, al reverso, a la derecha, en esa parte. Ahí lo tienen en el ya, chat por supuesto. para que pueda Claro que sí, apoyarme. Gracias. por supuesto. Claro que sí.